Vamos a leer Efesios 2. Estoy explicando versículos a manera de interpretarlos así. Y vamos a Efesios 2. Esto también es muy importante. Así que mucha atención. Ya explicamos Primera de Pedro. Ahora vamos a Efesios 2. Esto también es increíble. Efesios 2, verso 1. Y sigan la tesis de todo el mensaje. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Qué nos mató? El pecado en nosotros. Dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón. Mira qué tremendo, el corazón, de los que se niegan a obedecer a Dios. Ya usted sabe que obedecer a Dios, Cristo, ya usted sabe. Dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Miren para acá, ya no lean más, ya no lean más. ¿Por qué estábamos muertos nosotros? Por nuestros pecados, igual que el mundano. Y vivíamos en un corazón obediente a nuestras pasiones, lujurias, dice, a la carne. ¿Verdad? ¿Qué es lo lógico? Que tú le preguntas a cualquier persona en la calle qué viene después y te va a decir fácil, ya tú no pecas. Si antes tú estabas muerto por tus pecados, ¿qué es lo lógico? Ahora tú ya no pecas, ya tú no sigues tus pasiones y tus deseos, etcétera. Eso es como lo más lógico. Si por obras estaba perdido, pues por obras me debo purificar. Esa es la lógica del mundo, pero no la de Dios. Dice el verso 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida. ¿Y por qué lo hizo? No por tus obras, dice, cuando levantó a Cristo de los muertos. Dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Recuerda 1 Corintios 1:30. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando, ¿qué? ¿Qué dice? Cuando mente. Tú eres muerto por tus obras, pero tú eres salvo por la fe. Tus obras siguen ahí podridas. ¿Qué dice Pedro de tu cuerpo? ¿Cómo sigue tu cuerpo? Pero ¿cómo está tu conciencia? Limpia, porque fue por fe. ¿Ya? Limpia. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Jesucristo. Él nos creó de nuevo, fíjate, de nuevo, una nueva vida, un nuevo camino. ¿En qué? En justicia, santidad, amor, todo lo que hemos visto. Dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Toda la vida de amor en Cristo Jesús. La iglesia, el evangelismo. Esos son los dos llamamientos de los enseñé. La iglesia y evangelizar, más nada. Amor, amor y amor. Más nada. ¿Qué les quiero decir con este versículo? Lo mismo de todos los anteriores. Miren que nosotros no hemos cambiado terrenalmente. Nosotros cambiamos fue en el interior. Terrenalmente no hemos cambiado y no lo dice. ¿Por qué? Porque es que no tiene nada que ver con algo externo. Ahora, cuando tú cambias por dentro, obviamente van a haber ¿qué? Cambios externos.
Obviamente, pero esos cambios externos no hay que mencionarlos. No hay que decir tenemos que hacerlo porque destruyes la ecuación. Cuando ya tienes que hacer algo, ya no hay amor ahí, ya no hay gracia, ya hay una ley, ya hay un... Y lo único que nos mandó Jesús, porque Él sí nos mandó, y se lo dije el miércoles, a manera de la ley del Antiguo Pacto, Él nos mandó dos cosas, la iglesia y evangelizar. O sea, amor para ti, amor para los demás. Él no cambió las reglas. Los mandamientos de Jesús son el amor para tu beneficio. Una pregunta, ¿la iglesia te bendice? Ahí está. Esto es para ti. Pregunta, ¿un mundano va a ser feliz si conoce a Cristo? Eso es el mandamiento. Y de ahí se desglosa todo lo demás. Vamos al verso 13. Esto vamos a leerlo con mucha atención. Dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Está hablando de los gentiles, de los que no eran judíos, los que no cumplían la ley. Dice, antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por cumplir la ley. Ahí dice así, por la sangre de Cristo. ¿A quién fuiste acercado, hermana Carmen? ¿A qué te acercó la sangre de Cristo, mi hermana? A Dios, al Padre, a la herencia eterna. Dice, verso 14, pues Cristo mismo nos ha traído, ¿qué? La paz. Por eso el hermano que no tenga paz, hay dos motivos. Uno, puede estar en un falso evangelio y se siente culpable, yo qué sé, está enredado en la sociedad del pecado. O dos, las cosas mundanas no le están saliendo como quiere. Porque si tú estás firme, tú estás en paz. Porque Cristo es tu paz y lo hizo todo perfecto. Él nos ha traído la paz. Esto que viene ahora es increíble, así que presten mucha atención. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Les voy a explicar. ¿Por qué los gentiles no se asociaban con los judíos? Vamos a darle otra oportunidad a Paola. A ver, Pau, ¿por qué los judíos peleaban con los gentiles? Vamos a ayudar. ¿Por qué los justos peleaban con los pecadores? Se dividían, ¿por qué? Exactamente, porque, hey, yo soy santo y tú no lo eres. Tú comes cerdo y yo me guardo el cerdo. Tú no guardas el sábado, yo guardo el sábado. Tú eres gay, bueno, eso no existía en la época de la Biblia. Tú eres homosexual, violador, y yo no lo soy. ¿Ya ves? Entonces, el pecado, tú eres ramera. ¿Se acuerdan cuando la ramera le lavó los pies a Jesús en el día del devocional? ¿Qué dijeron los fariseos, los que estaban al lado de Jesús? Hey, este hermano es un profeta. Porque si él fuera un profeta, sabría que la mujer que le está tocando es impura. O sea, una ramera. Venía de una orgía la mujer esa, seguramente. Era una mujer sucia, ramera. ¿Qué hacía una mujer ramera en la época de la Biblia? Todas las porquerías sexuales que te puedes imaginar. Esa fue la mujer que se postró a Jesús. Para no hablar de la misma de siempre, la última de Juan 8. Pero Jesús, ¿qué hizo con ella? La recibió. Aceptó su ofrenda. No por sus obras, era una mujer impura, sino por su corazón. No es por obras. Siempre, si tú lees el evangelio, no es por obras. Nunca ha sido por obras. Entonces, hermanos, así como dijo Paola, hermanos, los judíos y los gentiles no se hablaban, no tenían comunión, porque unos eran pecadores y los otros eran santos. Pero Pablo los baja a los dos del bus. Le dice a los judíos, ustedes no son perfectos ante Dios. Eso es lo que tú quieres, ser perfecto. Tú no eres, tú eres un pecador, tú eres un hipócrita. Está Romanos 2 para eso. Y a los gentiles, ustedes son unos idólatras. Ustedes son unos egocéntricos, unos carnales perversos. Así que tanto el judío como el gentil están en problemas con Dios. Romanos 1 y Romanos 2. Pero ¿saben algo? Para los dos, para que dejen de pelear y de dar su locura,
Cristo murió y nos trajo perdón de pecados para todos. Así que la santidad del judío ya no va a estar más en la ley. Y la santidad del gentil también va a ser Jesús. Por lo tanto, ya ellos no van a pelear más, porque ya no es por obras, sino por la fe en Jesús. Y si tú crees en Jesús y yo creo en Jesús, ¿qué significa eso? Dice que ambos somos santos. Por lo tanto, tus obras no me van a separar de ti. Mira que nosotros, que la poligamia, y me expulsaron, ¿cómo se llama cuando cogen a una persona y me escarnecieron? Ostragos, en inglés como ostragos, o sea, de todo, hermano. Es más, yo creo que no existo. Yo no existo ante los pastores de Barranquilla. Yo creo que ya no existo. Todos se imaginan que yo estoy en un bar con una barba así, ahí deprimido, en mi locura, yo no sé. ¿Por qué? Por la poligamia. Porque para ellos eso es adulterio. Fíjate, aunque sea adulterio, lo que sea, ¿por qué te separas de mí por mis obras? ¿Acaso no es Cristo nuestra unidad? ¿No es Cristo nuestra paz? No somos santos, es por la fe. Versículo 15. Logró poner fin al sistema de leyes. Porque el judío, ¿en qué se basaba en su santidad? En sus leyes. De mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios. Sí ves, 2 Corintios 5, en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio de las obras. No, del Espíritu Santo, gracias a tus obras, a lo que Cristo hizo por nosotros. Que Dios te dé entendimiento, iglesia. Ahora, ¿hay causa de división, Alejandra? Liz, ¿hay razón para estar divididos, Liz? Sí, claro, sí la hay. Pues usen su lógica. Si Cristo nos unió, ¿qué nos va a dividir? Cristo. O sea, que alguien que se oponga a la fe, ábrete del parche, brother. Eso sí te señalo y te disciplino y te echo de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque si tú sacas a Cristo, nos quitas todo. Nos quitas el amor, el perdón, la mansedumbre, la santidad, la justicia, la sabiduría. Nos quitas toda la limpieza de conciencia. Jesús dijo, si Pablo dijo, si Cristo no resucitó de los muertos, ¿cómo estamos con los pecados? Estamos en los... Entonces, si viene un liberal aquí diciendo, no, que Cristo no resucitó, que eso es puro mito, es un cuento. Hermano, chavo de aquí, no me puede destruir la fe. O sea, sí existe la disciplina eclesial, sí existe que nos dividamos, pero no por las obras de la ley, no por obras, sino por Cristo. Solo por la fe, si tú te metes con la fe, el resto no hay razón para dividirnos. No hay razón. Y si tú crees que un hermano está en pecado, pues acéptalo así, pero no te puedes dividir por eso. Tienes que estar uno a con él. Eso es Romanos 14. Si el siervo de Cristo cae, para Cristo cae. Y si se levanta, Cristo lo levantará. Si tú crees que un hermano está en pecado, aparte de Cristo, ámelo. Ámelo con todo el corazón y respétalo. No te metas con eso. Lo único que sí nos tenemos que meter y dividirnos en lo que sea es cuando destruimos a Cristo por la fe. Cuando alteramos esto, ahí sí hay que poner el grito en el cielo. Estamos terminando ya, iglesia. Vamos a un último regalo de esta mañana y es Primera de Juan. Les hablé de Primera de Pedro, hablé de Efesios 2, explicándolos
con detalle. Ahora vamos a Primera de Juan para explicar con detalle. Primera de Juan, unas porciones importantes, y cerramos así con esto, con Primera de Juan. Y para terminar el punto anterior, iglesia, si tú te vas a dividir tu hermano por un pecado que no sea la fe, que no sea ir en contra de la fe, entonces quiere decir que para ti Jesús es obras. Es obras. Por eso es legalismo. Y vuelve a tener hostilidad por medio de las obras. Es una iglesia de obras. Cuando nos dividimos por las obras. Una iglesia verdadera se divide solo por la fe en Jesús. Al menos que tu fe en Jesús sea ¿qué? Por obras. Que es el evangelio ese de los legalistas. Que es una mentira. Son unos legalistas. Son legalistas. La vida viene por las obras. Santidad, obra. Quítate los zapatos. Hay una iglesia donde yo me quitaba los zapatos. Hay una iglesia real, en la iglesia del sur. Hay muchas iglesias donde tú tocas y predicas sin zapatos. ¿Se acuerdan que le conté lo de que tenía el roto en la media ese día? Ahora ya tengo el roto en la media, pero no pasa nada. Porque estoy en una iglesia bíblica. ¿Ya me entiendes? Primera de Juan, capítulo 2. Esto a manera de contexto. Verso 28. Porque voy a explicar el 3. Vamos a explicar lo que es practicar el pecado. Todo ese tema del pecado en Juan, vamos a explicarlo. Pero vamos al contexto. Primera de Juan 2, versículo 28. Igual que Pedro, hay que entender el contexto. Dice, y ahora, queridos hijos, permanezcan ¿en qué? Ahora, cálmense ahí. Miren para acá todos. Aquí tú tienes que ya entender todo lo que leímos ahorita. Corintios, Efesios. Todos esos pasajes tienen que estar aquí. No puedes leer esto aislado de lo otro, porque te vas a confundir como en Pedro. Tienes que leer el contexto. Entonces, dice, hijos, ¿qué tenemos que hacer? Lo que el pastor Samuel nos enseñó. ¿Qué tiene que hacer José? Permanecer en comunión con Cristo. Ahora una pregunta. Según lo que hemos aprendido, ¿cómo uno está unido con Cristo? ¿Cómo, Liz? Sí. ¿Y qué más? La mente. Es un estado de mente. Santidad es un estado de mente. Santidad. Santidad. A veces cuando Mari viene y me dice como cosas así problemáticas, yo la miro así y con la mano la hago aquí en la frente, hacia ella. Digo, Mari, tu problema está aquí. Aquí está el problema, iglesia. Santidad, aquí. Estado de mente. Nunca son las cosas de afuera. Nunca. Es Cristo. Y Cristo está adentro tuyo. Cristo vive en ti. Bueno, dice, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de ¿qué? De valor y no se alejen de Él avergonzados. Ya, mira esto, dice, ya que sabemos que Cristo es ¿qué? Justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Ahora, aquí la gente se confunde. ¿Qué es hacer lo justo? No son obras, porque destruyen el evangelio. Es lo mismo que Pedro, que es obedecer la verdad, que es ser un hijo obediente, es estar unido a Cristo. Si Juan nos acaba de decir que permanezcamos en comunión con Cristo, entonces, ¿qué es lo justo? Una pregunta. Vamos a 1 Corintios 1:30 para recordar, a manera de recordar. 1 Corintios 1:30. Dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. ¿Cristo nos hizo qué?
justo. Ya, listo, hermano. Ahora volvamos a 1 de Juan 2, verso 29. Ya sabemos que Cristo es ¿qué? Justo. También sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. ¿Qué es hacer lo que es justo? Es Cristo. Pero lo está diciendo también en un lenguaje como de hacer. Pero no te confundas. Él no está cambiando el evangelio. Porque si no, el que hace las obras sería justo. Y sería absurdo. Capítulo 3, verso 1. Ahora sí, con el contexto claro. Miren con cuánto amor que... sí ves, que todo tiene que ver con el mismo tema. Con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos ¿qué? Ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán ¿qué? Ahora, mira aquí, vuelve a utilizar un lenguaje de suciedad, de pureza. ¿Qué te hace puro según Juan? El cielo. Esperar el cielo. ¿Por qué? Porque eres justo ante Cristo. ¿Qué es hacer lo justo ante Dios? Es creer en Jesús, en Él somos justos. Todo mira que es lo mismo de Pablo. Lo que pasa es que utiliza un lenguaje diferente y por eso la gente tiende a enredarse acá. Dice, verso 4, ojo, que estamos en el contexto de ese lenguaje de los apóstoles originales. Dice, todo el que peca viola la ley de Dios. ¿Esto es verdad? Claro, eso lo dice Pablo en Romanos 3. No hay gusto, todos hemos pecado, etc. Dice, y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros ¿qué? Pecados. Y en Él no hay pecado, santo. Todo el que siga viviendo en Él, ¿qué dice? No pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Ahora, aquí está el enredo, fíjate. El 6, hermanos, es lógico, sí, por el 5. Si tú sigues viviendo en Él, no pecarás. Pregunta, según Pedro capítulo 3, ¿cómo está tu cuerpo? Sucio, ¿verdad? Pero tu conciencia está ¿qué? Limpia. Ahora, ¿con base a qué tú eres santo ante Dios? A ver, Paola, que está en racha. ¿Con base a qué? Así es. Hoy sí la tengo montada. Por Jesús. ¿Por qué eres santa, Mari? Por Jesús. Entonces, si estás en Cristo, ¿tienes pecado? No tienes pecado. O sea, no hay pecado en ti. Por eso dice, todo el que siga viviendo en Él no pecará. Porque al momento que tú debes de confiar en Jesús, ya tú, ¿cómo está tu cuerpo? Tú estás condenado, mi hermano. Tú estás condenado. Ya ves. Ahora, dice, pero todo el que sigue pecando no lo conoce. Claro, no lo conoce. ¿Por qué uno deja de ser pecador? ¿Por qué según Efesios tú dejaste de ser pecador? Efesios 2. ¿Por qué? Dígalo. Porque creyó en Jesús. Quiere decir que el que no conoce a Jesús y no cree en Jesús, ¿cómo sigue siendo? Un pecador. Por eso dice, el que sigue viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Hermanos, miren esta lógica. Cristo es justo. Amén. O sea que ser justo es igual a ¿qué? ¿Cómo dice Liz? ¿Ser justo es igual a qué? Exactamente. Si Cristo es justo, ser justo es igual a Cristo. Ahora, si Samuel es justo, ¿Samuel es igual a qué? Porque Cristo es justo. Ahí está la respuesta. O sea, hermanos, practicar el pecado no tiene nada que ver con las obras. Nada que ver. Practicar el pecado es simplemente vivir sin Cristo. Vive en un estado permanente de pecado, por ende practica el pecado porque no tiene forma de dejar de ser un pecador. Porque lo único que te hace santo y limpio es la fe en Jesús. Así que un cristiano no puede practicar el pecado. Es imposible porque el cristiano es santo ante Dios por la fe. Así que un cristiano no puede practicar el pecado. Eso no es un lenguaje que debe estar entre nosotros. Si un hermano te dice a ti, no, que practicar el pecado y te dice que no es Cristo, sino cualquier otro pecado, está en legalismo. Está en legalismo.
Si algún hermano te dice a ti, deja de practicar el pecado, paréntesis, no dejes de confiar en Jesús, en estar contento en Jesús, en su esperanza, en su amor, en su santidad. Esa está una buena interpretación. Porque a ti lo que te hace justo que es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ahora dice, versículo, vamos a leer el 8. Dice, bueno, vamos al 7. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, ¿qué es hacer lo correcto? Es creer en Jesús. No son obras. Porque solo en creer en Jesús eres santo y justo. Dice, demuestra que es ¿qué? Justa. Claro, si Cristo es mi justicia y yo vivo en Cristo, soy justo. Así como que, ahí está la respuesta, ahí mismo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, o usa la lógica, ¿qué es seguir pecando según el 7? Seguir pecando según el 7 es salirme de aquel que es justo. Porque si Cristo se va, si Cristo se va, según 1 Corintios 15, en nuestros pecados todavía estamos. Quiere decir que si Cristo se va, yo todavía sigo en pecando o sigo practicando porque vivo en el pecado. Sigo practicando el pecado. Dice, demuestra que pertenece al diablo. ¿Quién pertenece al diablo? Hermano, el que está fuera de Jesús. El que está fuera de su santidad, de su amor y de su justicia. Ese pertenece al diablo. Dice, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. ¿Sí ves? En Jesús quedamos libres de las obras del diablo, incluyendo el pecado y su poder. Dice, los que han nacido de la familia de Dios, o sea, los que han nacido en Cristo, no se caracterizan por practicar el pecado. Pregunta, ¿por qué yo puedo ver la gloria de Dios en un hermano? ¿Por qué la puedo ver? A ver, según Corintios. Porque él vive contento por la salvación. Vive lleno de amor y por ende va a expresar amor. Así, hermanos, un hijo de Dios no se caracteriza por practicar el pecado. ¿Qué es practicar el pecado en este contexto? Una persona que vive en culpa, en condenación o en legalismo. Una persona que vive como si Cristo no hubiera venido, como si Cristo no existiera. Porque si Cristo no vino, en nuestros pecados todavía ¿qué? Estamos. Dice, ¿por qué el cristiano no se caracteriza por el pecado? Porque la vida de Dios, ¿cuál es la vida de Dios? Cristo está en nosotros. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Ojo esto, no pueden seguir pecando, ¿qué? Yo nunca había entendido este versículo y la Reina Valera es peor, dice, el cristiano no peca. Yo, ¿cómo así? Siempre me confundía, la gente ignora 1 de Juan. En las iglesias no se predican estos pasajes, se ignoran por completo. Porque son como enredados, ¿eh? Como así. Hermanos, dice, vamos al 9b, así que no pueden seguir pecando los que son hijos de Dios. No pueden seguir pecando. Vamos a Hebreos 10, para, como dice la Escritura, se interpreta ella misma. Vamos a Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 10, dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hiciera santos una vez, ¿y qué? Mari, si eres santa, ¿qué no eres? Si eres santa, ¿qué no eres? Si eres blanca, no eres negra. Si eres santa, ¿qué no eres? Y dice que fuiste santa una vez y para siempre. Quiere decir que tú no eres una pecadora una vez y para siempre. Ahí está la interpretación de 1 de Juan 3. Un cristiano en Cristo nunca peca. Nunca pecamos. Porque somos santos una vez y para siempre. Por eso, ¿cuál es la clave de todo? Es un estado de mente de estar en Jesús. Nada de obras. Dice, volvemos a 1 de Juan 3, verso 10. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios?
los que creen en Jesús. ¿Y quiénes son los hijos del diablo? Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. ¿Qué es la rectitud? Repito, creer en Cristo, vivir en la esperanza, vivir en su comunión. Simplemente que está usando un lenguaje, él les dije, un lenguaje allá de los 12 apóstoles. Dice, y no ama a los creyentes, los mandamientos de Jesús, la iglesia y evangelizar, crecer en el amor, vivir en el amor. Si yo echo a mi marido porque estoy rabiosa y lo expulso de la casa, estoy evidenciando que no estoy en amor, no estoy en Cristo. Mi vida está en el mundo. Por eso el que me hace mal va a tener mal de mí, porque mi vida está en el mundo. Por eso dice, así identificamos a los que son de Dios y los que no son de Dios. Los que son de Dios están completos en Jesús. Y se acuerdan lo de la gloria de Dios. ¿Por qué está completo en Jesús? Porque Él hizo todo en la cruz. ¿Y por qué hizo todo en la cruz? Lo hizo por amor. Así conocemos la gloria de Dios. ¿Y cómo reflejamos la gloria de Dios ante el mundo? No es siendo hombre y mujer. Hay alguien que me dijo una locura de esa. No, Cristo no es ni hombre ni mujer. Así no se refleja la gloria de Dios. La gloria de Dios se refleja ¿cómo? Muriendo en la cruz por los pecadores. Amor puro. Así tú reflejas a Cristo en el mundo. En amor. Amor de misericordia para los perdidos. Amor de edificación para tus hermanos. Y amor de consagración para tu propia vida. 1 Corintios 6, vamos terminando. Bueno, nos va a tocar dividir la prédica en dos. Recuerden que tenemos 2 cultos a la semana, entonces en ese sentido a veces toca así. Así que, como dice el Chavo del 8, es que no me tienen paciencia. Ténganme paciencia, hermanos, porque les dije que hasta deberíamos hacer 3 cultos. 1 Corintios 6, para reforzar lo que acabamos de hablar, cogimos Hebreos 10 de comparación. 1 Corintios 6, verso 7. Disculpen, 9. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. ¿Cómo se llama esto? ¿Lista de qué? De vicios. Esto es algo que hace parte de la gramática de la época. Lista de vicios. Versículo 11. Algunos de ustedes eran así, pero ya no son así. Ahora se portan bien. Ahí dice sí. Fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, que Dios nos dé entendimiento. Voy a terminar con esto. Hermanos, si yo ahora mismo asesino a una persona, la mato, ante el juez, ¿soy un homicida, sí o no? Sí. Así se quedan matados solamente a uno. Soy un homicida. Uniendo el tema de Pedro de que el cuerpo sigue siendo pecaminoso, uniendo todo lo que hemos visto en Efesios de que fuimos salvos por la fe y no por nada de obras. Sobre todo, uniendo 1 Corintios 15 cuando dice que si Cristo no resucitó, en nuestros pecados todavía estamos. Hermanos, ser un adúltero, ser un idólatra, ser un homosexual, ser un ladrón, lo que sea en la lista de vicios, no tiene nada que ver con obras. Tiene que ver con tu estado sin la fe. Porque si yo te quito la fe, así sea que tú hayas mentido una sola vez, tú eres un mentiroso. Y yo puedo decir los mentirosos. Y ahí estás metido tú. Si tú has adulterado una vez en tu vida, aún en tus pensamientos, porque Jesús dijo que uno adultera en el pensamiento, tú eres un adúltero ante Dios. Y por lógica, ningún pecador va a ir al cielo. Es lógico, ¿verdad?
porque Dios es santo. Por eso Pablo dice, menos mal que ustedes fueron hechos justos, santos por la sangre de Cristo. No tiene nada que ver con tus obras. No las vuelvas a mencionar. No vuelvas a hablar de obras. Habla de la fe. Hermanos, ser un adúltero, ser un fornicario, no tiene nada que ver con las veces que tú hagas algo. Tiene que ver con si lo hiciste una sola vez, ya eres culpable ante Dios. Por eso no heredarás el reino. Cuando Pablo dice en Gálatas 5, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, no está hablando de cuántas veces las haces. Está hablando de gente que no vive en la fe, que es la tesis de Gálatas. Porque si Samuel debe vivir en la fe, todos mis pecados se me van a acumular. Y soy lo que soy por cada pecado. Pero ¿qué dice Hebreos? Fuimos hechos santos una vez y ¿qué? Y para siempre. Ya yo no soy Samuel, ahora yo soy Jesús. Y en Él soy justo, santo y recto. Y en Él glorifico a Dios. Y en Él reflejo a Dios. Porque por amor fui acepto, por amor vivo. Estos pasajes no tienen nada que ver con una alerta a que ahora tenemos que dejar de hacer o hacer. Nada de eso. Pablo aquí en Corintios, como en Gálatas, como en Efesios, está diciendo lo mismo. Está diciendo, examinen sus corazones. ¿Por qué siguen viviendo en egoísmo? ¿Por qué siguen viviendo sin esperanza? Porque ¿qué es lo que los hacía pelear? El contexto es que estaban peleando aquí. ¿Qué nos hace pelear los unos a los otros? La carne. Y Pablo le dice a ellos, hey, dejen de ser carnales. Si ustedes son carnales, quiere decir que no están en Cristo. Y si no están en Cristo, recuerden que ustedes no van a ir al cielo, porque están condenados por sus pecados. ¿Quieres vivir en ese estado? No, ¿verdad? Entonces Pablo dice, entonces vete a Cristo donde fuiste limpio. Quédate ahí en esa esperanza. Juan lo dice. Pedro lo dice. Pablo lo dice. Jesús dijo, si no creen en mí, en vuestros pecados moriréis. Nuestra santidad es Jesús. Es estar en un estado de alegría, de alabanza, de adoración, de agradecimiento, de esperanza, de pasión por lo que Cristo me dio. Soy hijo de Dios, soy santo y me espera la vida eterna. Eso es la santidad. La santificación es simplemente todo lo que yo voy a dejar de hacer porque estaba motivado por algo que no era Cristo. Sea botar el televisor, botar el iPhone, hacer lo que sea, si eso lo dejo de hacer porque lo hacía motivado por algo que no era mi libertad en Cristo, eso es santificación. Cuando Pablo dice que nos santifiquemos en cuerpo y espíritu, está hablando literalmente de cuerpo y espíritu, porque muchas personas hacían cosas con su cuerpo por ser felices en cuanto al sentido de vida. Muchas cosas la gente hacía cosas con su cuerpo para encontrar salvación. Y Pablo dice, no, Señor, nada santifica tu cuerpo. Y el espíritu lo mismo, ideas, mundo, falsas filosofías, falsas doctrinas, santificación de cuerpo y espíritu. Vamos a terminar con Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, ahora el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. Una pregunta, ¿cómo Dios nos hace santos en todos los aspectos? En Jesús, en Cristo, ¿ah? Y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa. Una pregunta, si tú malinterpretas mal esto, ahora te vas ahí a un legalismo, porque dice que no puedes tener culpa. Pero ya tú entendiste. ¿Dónde tú estás sin culpa?
Mari, ¿dónde tú eres santa una vez y para siempre? Entonces, ¿qué es mantenerse sin culpa o no practicar el pecado? Todo eso que hablamos es permanecer en Jesús hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Hermanos, voy a interpretar este último versículo. Repito, ya te lo dije en un sentido. Todo lo que tu cuerpo haga, todo lo que tu cuerpo haga, todo lo que tu corazón piense, todo lo que tu mente razone y medite, que no venga de una persona completa en Jesús, que no venga de usted completo en Cristo, gozoso, en plenitud, en santidad. Por eso el legalismo es carnal, porque viene de un culto, de una culpa y de un cuento ahí. O sea, hermano, en el evangelio, todo eso, hermanos, tienes que dejar de hacerlo. Y todo lo que tú hagas en tu vida, todo lo que tú desees, todo lo que tú pienses, medites, razones, y lo que hagas aún con tu cuerpo, que sea siempre a razón de que tú eres una persona completa en Jesús, feliz, llena de esperanza y llena, ojo esto, de santidad. Por eso tu cuerpo nunca va a hacer cosas para santificarse. Por santificarte en tu mente y corazón, tu cuerpo va a hacer cosas diferentes. Así que todo lo que queda con el cuerpo, el alma y el espíritu, todo queda como resultado de mi justicia, de mi sabiduría, de mi amor y de mi santidad en Jesús. Que no fue por obras, fue por gracia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Encomiendo a la iglesia, Señor, dales inteligencia espiritual, dales entendimiento espiritual, Señor. Abre sus ojos para que vean el evangelio, para que vean la grandeza de tu gracia, la grandeza de tu amor, Señor, para que así podamos vivir en santidad y podamos vivir para tu gloria, Señor. Gracias por bendecirnos con esta palabra y prepáranos, Señor, para anunciar esto, Señor, a los demás. Danos la oportunidad para también, Señor, decirle a otros de tu salvación, Señor. Todo para tu gloria, amén y amén.